¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy vamos a estar conversando junto a una amiga de la casa. Nos acompaña desde este preciso instante Bárbara Sepúlveda, abogada, miembro de Abofem. ¿Cómo estás, Bárbara? Qué bueno verte. Hola, Vicky, ¿cómo estás? Con frío estoy yo. Estos días han estado helados por aquí. Sí. Mi punto está muy agradable hoy día, Santiago. Sí, un día más grato quizás por allá, pero estoy segura no ha tenido un día nada de grato después de un reportaje que hace una denuncia bien relevante. Es Katy Barriga. ¿Te parece si es que hablamos sobre ese tema y por lo mismo revisamos el siguiente titular que dice lo siguiente? Denuncias pagos injustificados al personal de confianza de alcaldesa Katy Barriga en Maipú. Todo esto después de un reportaje que durante el día miércoles emite el canal Mega a través de su matinal, donde se hace la denuncia de un desfalco de 81.000 millones de pesos en gastos irregulares en ese municipio. ¿Cómo ves tú esta noticia, Bárbara, en términos generales? Bueno, se suma a ya varias noticias que hemos tenido protagonizando la Municipalidad de Maipú. Solo para recordar, yo estaba recordando también de cuántos, en estos últimos 3 años, cuántas denuncias han existido y reparos por parte de la Contraloría General de la República en la gestión de Maipú. Recuerda que el año 2019 hubo una capacitación para 100 funcionarios y la Contraloría objetó eso porque fue en el Casino Enjoy de Pucón, donde se gastaron 48 millones de pesos. El año 2020 la Contraloría también observa ciertos gastos porque se hicieron compras por 15.000 peluches con dinero municipales. Ese mismo año también se hicieron gastos para pintar un auto municipal de color dorado. Exactamente. Se hicieron compras de collares y de 1.500 paraguas corporativos de la municipalidad. Y finalmente llegamos al año 2021 con un reparo por 588 millones de pesos por asesorías, tratos directos y una querella que tiene en el 9º juzgado de garantía por fraude al fisco. Por lo tanto, me parece que esto solo se acumula a ya diversas denuncias y claramente una gestión bastante cuestionada por parte de la alcaldesa de Maipú. ¿Y por qué ponías énfasis en la Contraloría? ¿Cómo ha sido su actuar respecto a estas denuncias en casos anteriores? Porque efectivamente la Contraloría la que ha observado estos gastos y me parece que hay un rol relevante porque finalmente es el ente fiscalizador de la gestión pública y por lo tanto las investigaciones que lleva a cabo la Contraloría son determinantes muchas veces para establecer si existen inversiones bien realizadas, si efectivamente los gastos corresponden o no corresponden, y en este caso las observaciones significa que no corresponden. Estamos hablando de una cantidad de dinero mal utilizado por la gestión municipal de la alcaldesa Barriga, que claramente pone en evidencia una gestión deficiente y bastante cuestionada por los medios de comunicación, pero basándose en datos reales, o sea que no hay una especulación sobre la gestión de la alcaldesa Barriga. Bueno, de todas formas ella salió a defenderse, lo hizo a través de sus redes sociales, puso en su cuenta de Instagram una serie de historias y no dejaron de llamar la atención una frase en particular que ella utiliza y que lo consigna a este titular. Dice, la respuesta de Katy Barriga, reportaje que denuncia pagos fraudulentos. Me siento violentada como mujer. Bárbara, siendo tú miembro de Abofem, abogadas feministas, ¿cómo tomas estas palabras de defensa que entrega la alcaldesa? Sí, yo creo que no existe acá un agravio en su calidad de mujer. Obviamente que cualquiera podría tener una consideración, por cierto, en torno a si ella lo hace mal y aludir a que ella lo hace mal porque es mujer. Bueno, en esos casos evidentemente hay una agresión de género y ahí, por supuesto, que cualquiera sería capaz de condenarlo. Yo creo que ella está haciendo una utilización bien tergiversada de qué significa ser violentada en términos de género y una utilización ahí sesgada. En realidad hay que recordar que también esta alcaldesa ha protagonizado otros eventos, por ejemplo, una vez subió un video en que ella salía en sostenes y eso recibió varios ataques y ahí el mundo feminista la respaldó, de hecho, le dije, ahí claro, o sea,
¿Por qué la atacan simplemente porque está mostrando su cuerpo? Si ya, bien, es una autoridad o no es una autoridad, bueno, podemos tener esa discusión, claro. Pero aquí no existe en ninguna parte un ataque a ella por ser mujer. Evidentemente sí, hay delitos involucrados que se están investigando. Exacto, bueno, uno se cuestiona lo mismo, cuando hay una denuncia por desfalco, no sé qué clase de sesgo de género puede haber en eso, por eso además también la pregunta, y te preguntaba además como abogada feminista, y además también te cuento que nosotros acá en el programa estuvimos conversando con Erto Pantoja. Él es ex concejal de la comuna, además de actor, por si es que alguien lo reconoce también por ese rol, pero él fue muy crítico con la gestión de Katy Barriga. Tenemos parte de lo que fue esa conversación, quiero que la escuchemos para que analicemos estas palabras. Nosotros, los 6 concejales de oposición, nos impuso un nivel de matonaje. Yo nunca he estado en un espacio de trabajo tan vulgar como el que impuso la alcaldesa Katy Barriga. Llevaba lumpen a los consejos, en una sala muy reducida donde nos gritaban cosas, nos escupían, nos ponían carteles y ella se cruzaba de brazos y miraba de lado a lado riéndose. Gran parte de los recursos y desfalco, y funcionarios, horas extras, 79.000 millones de pesos, 102.000 millones de pesos, licencias médicas, 944.000 millones de pesos. Estamos hablando de Maipú, una comuna que es diversa. Y en funcionarios horarios, el 2020 ingresaron 3.225 personas que... hay gente que no tiene ni siquiera educación básica, educación media, y gana sueldos millonarios. Su círculo de confianza, así como despide a funcionarios que han estado 10, 15, 20 años trabajando porque se le da la gana, los despide. Contrata funcionarios que para hacer horas extra van, firman la tarjeta y después van en la tarde y ponen la tarjeta de nuevo. Y no hacen nada. Una cantidad de licencias médicas, de horas extras. De planta, nosotros gastamos en el municipio 13.890 millones de pesos. Yeah. Y los funcionarios honorarios se gastan 31.000 millones de pesos. Ahí también hay parte de la denuncia que hace el mismo Erto Pantoja, más que una denuncia independiente, lo que veíamos en este reportaje, él va puntualizando también lo que se va incorporando y lo que fue su experiencia como concejal. Bárbara, en caso de corroborarse, por ejemplo, estas acusaciones, se hace obviamente la investigación pertinente, pero en caso de que la justicia dé cuenta de que efectivamente esto que se denuncia es verdad, ¿qué tipo de cargos o de penas puede arriesgar Katy Barriga? Bueno, depende cuál de todas las acusaciones, porque no solo las que está haciendo el concejal, sino que además las que ya lleva acumuladas. Algunas de estas tendrán que realizarse en un juicio de cuentas, donde efectivamente los responsables de haber hecho, por ejemplo, estos gastos indebidos, deban responder incluso con su patrimonio personal. En otros casos estamos hablando directamente de fraude al fisco, y yo creo que ahí es donde quizás ya tiene un futuro bastante oscuro la que enfrentar hoy día la alcaldesa, pero los reparos y efectivamente estos gastos, evidentemente con dineros públicos hay una responsabilidad que tiene que hacerse efectiva de la Contraloría. Tiene un tribunal de cuentas donde tiene que realizarse esta rendición para que las personas que generaron estos malos gastos y estos gastos indebidos con dineros públicos finalmente den cuenta de eso. Y en casos, por ejemplo, como estos gastos indebidos, ¿hay penas de cárcel en general? Te lo pregunto porque uno piensa, por ejemplo, es un tema nada que ver, pero también vinculado a la gestión de alcaldes en el pasado, el caso Basura, son aspectos distintos a lo que se hace en esta acusación, pero de todas maneras uno piensa qué tipo de sanciones efectivas pueden ocurrir y cuáles son los antecedentes respecto al fallo de la justicia en casos como este. Sí, de todas maneras, por eso yo te preguntaba en cuál de todas las acusaciones, porque claro, en el caso de que se haya corroborado fraude al fisco, que es lo que ella está enfrentando hoy día con esta querella,
Bueno, en ese caso, de todas maneras, las penas son altas y en el caso incluso de la privación de libertad, eso podría suceder si se verifica que efectivamente ella es responsable de fraude al fisco. No es un delito menor. Y además que estamos hablando ya de investigaciones que se van acumulando precisamente por estos antecedentes que acumula la Contraloría en contra de Maipú. Por lo tanto, está en la mira administrativa, pero también penal. Y en caso también de corroborarse alguna de estas acusaciones, ¿puede, por ejemplo, perder o tener como sanción el no poder ejercer cargos públicos nuevamente? ¿Existe esa opción cuando se trata de delitos de este tipo? Esa es una de las posibles sanciones, es una inhabilitación temporal de todas maneras, la que normalmente se aplica, y es la inhabilitación para optar a cargos públicos, sí. Es un poco también el debate que hoy día se genera en torno a la utilización de los puestos, los cargos públicos, para la comisión de delitos, manteniendo conflictos de interés, manteniendo corrupción, y yo creo que hoy día también implica que tengamos que revisar la legislación vigente. Progresivamente en Chile se han ido endureciendo las penas asociadas a los delitos de corrupción, se han creado nuevos delitos, incluso entre privados. O sea, hay otros casos también que muestran, por ejemplo, que incluso el solo hecho de ofrecerle dinero a un funcionario público, tú ya estarías incurriendo en un delito. No es necesario que se configure, tampoco es necesario que esté necesariamente el personaje público, es que el funcionario involucrado directamente. O sea, creo que hoy día estamos en un terreno mucho más propicio para encontrar responsabilidades penales en estos casos, ya sea fraude al fisco o sea derechamente corrupción. Vamos a ver en qué queda toda esta historia con Katy Barriga. Lo que sí es que yo quiero llevarte también a otro tema, un tema que ha estado en discusión fuertemente durante estos días y que tiene relación con el tercer retiro y particularmente con lo que estamos viendo ahora en titulares que dice: Senado aprueba en general por más de 2/3 el tercer retiro del 10% con el apoyo de 7 parlamentarios de Chile Vamos, porque finalmente el Senado logró obtener 31 votos entonces a favor de este proyecto. ¿Cómo ves tú esta noticia? Además, también sabiendo que el gobierno ya lleva este tema al Tribunal Constitucional. Sí, el gobierno ya lo había anunciado, de hecho, hizo... Antes de que se votara. Claro, hizo la reserva de inconstitucionalidad hace varios días, por lo tanto ya era bastante cierto que efectivamente iban a trasladar todo esto al Tribunal Constitucional, lo cual es una muestra también de cómo ha operado el Tribunal Constitucional y lo que hoy día nos combina a generar una fuerte reforma y revisión del Tribunal Constitucional en el proceso constituyente. ¿Cuál es el rol que ha ocupado como tercera cámara? Cuando el gobierno hace esto, efectivamente está usando el TC como esa tercera cámara, porque si tú te das cuenta tenemos tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado una aprobación al proyecto para que esto efectivamente se legisle. Luego vamos a ver cuál va a ser el articulado específico que va a tener el proyecto. Sabemos que algunas cosas que se votaron en contra en la Cámara de Diputados, luego se reponen en el Senado. Eso siempre pasa, pero esas son las cámaras. Ese es el Congreso y ellos fueron electos democráticamente para tomar estas decisiones. Cuando el gobierno traslada el debate al Tribunal Constitucional, lo está utilizando como una tercera cámara, cuando es un órgano contramayoritario, quienes están conformados además por miembros que no fueron electos democráticamente y por lo tanto genera mucha más molestia en la ciudadanía. La representatividad hoy día de los ministros y ministras del Tribunal Constitucional también está puesta en un cuestionamiento a propósito de varios escándalos que ocurren hoy día dentro del Tribunal Constitucional. Dentro de eso está involucrada también la presidenta del TC, incluso con acusaciones de acoso laboral, pero también con haber autorizado algunas diligencias dentro del Tribunal Constitucional. A mí ya me parece escandaloso que ella misma reconozca que el Tribunal Constitucional opera como una tercera cámara. Ella lo dijo en una entrevista el año pasado, hace algunos meses, no ha pasado ni siquiera un año completo desde que ella menciona aquello. Y eso me parece suficientemente escandaloso también respecto a la manera en la que termina operando el Tribunal Constitucional como tercera cámara. Y que finalmente el Tribunal Constitucional además ya se pronunció sobre esto, por lo tanto hay una apuesta segura por parte del gobierno. El TC para el segundo retiro sí falló,
diciendo que era inconstitucional el proyecto de segundo retiro. Lo que sucedió es que la presión ciudadana y la presión política era tan fuerte sobre el gobierno que finalmente es el gobierno el que presenta a través de un mensaje, salvando la inconstitucionalidad, este segundo retiro, que fue posible precisamente por eso. Claro, y que básicamente la gran diferencia que tuvo entre el proyecto que termina rechazando el Tribunal Constitucional, que nace de la Cámara, respecto a lo que presenta el gobierno después, es solamente, si no me equivoco, el tema del pago de impuestos. Esa era la única diferencia. Pero el gobierno se anotó ahí su propio poroto, por decirlo de una manera, al ser ellos quienes terminaron por... O el ser proyecto en realidad que terminó por ver la luz. Sí. Pese a que era prácticamente lo mismo. Porque además los argumentos no han cambiado, o sea, ellos siguen sosteniendo que hay una inconstitucionalidad porque este proyecto no fue presentado por el presidente de la República, cuando el presidente de la República, quien tiene además la atribución exclusiva en materia de seguridad social para establecer este tipo de beneficios, incluso transitorios, dicen que es inconstitucional porque se están vulnerando la norma de seguridad social, dice que es inconstitucional porque se estaría generando, incluso ellos hablan de constituciones paralelas que sobreviven en el mismo texto. A ver, ¿y cómo podemos explicar bien eso, lo que tú nos estás mencionando ahora? ¿Qué sería lo inconstitucional? Sería, bueno, respecto, por ejemplo, a esto mismo, ¿cómo esto de constituciones paralelas? El argumento del gobierno es que al incorporarse normas, disposiciones transitorias, en el fondo tú tienes una constitución que está regulando cuestiones de fondo y al mismo tiempo, en el mismo texto, tienes las normas constitucionales permanentes. Por ejemplo, donde están los derechos, donde se establece el derecho a seguridad social y también están las atribuciones exclusivas del presidente de la República. Eso está en el texto permanente. Entonces, al hacer adecuaciones en las disposiciones transitorias, también saltándose el supraquórum de 2/3 que está asociado a la norma de derecho a seguridad social. Entonces, también ahí... lo que dice el gobierno es que habría una subsistencia de 2 constituciones y que en el fondo los diputados estarían generando una suerte de inobservancia de la Constitución para llegar a las normas transitorias y ahí hacer los cambios que quieren hacer, aunque estos cambios temporales, ¿cierto? Como un retiro, un tercer retiro. Eso, para dejar, ¿sí? Es que ahí yo creo que está el problema, porque finalmente los parlamentarios sí pueden hacer eso. Sí pueden realizar estas disposiciones transitorias y pueden modificarlas cumpliendo los quórums. Entonces, hoy día sí tenemos un problema cuando el argumento sigue siendo el mismo por parte del gobierno y que finalmente incluso en el Tribunal Constitucional, cuando se votó el segundo retiro, fue un empate entre 5 y 5 ministros. Sí, pues, terminó dirimiendo María Luisa Abraham. Porque tiene la atribución como presidenta de ejercer en el fondo el voto dirimente. Y esto es lo que es. Bueno, Bárbara, y por lo mismo, ¿qué crees tú que vaya a pasar en esta tercera instancia en caso de que ya esto llegue al Tribunal Constitucional, como ha sido la advertencia que ha hecho el gobierno? ¿Cómo debe ser esa votación? ¿Cómo la ves tú ahora? Porque según lo que tú me dices, y ya que sostenemos el mismo argumento por parte del gobierno, uno pensaría, bueno, si ya votó en contra de la oportunidad anterior respecto al proyecto que presentó la Cámara, quizá en esta oportunidad pase lo mismo en el Tribunal Constitucional. ¿Tú crees que ocurra eso? Es posible, sin embargo, habría que añadir quizás el contexto que está viviendo el Tribunal Constitucional en este momento. Ya. Nuevamente, tienen un problema interno que hoy día también los pone en la mira en otro sentido, está siendo tensionados de otra forma, cosas que el Tribunal Constitucional no había vivido hasta el momento, y por lo tanto hoy día también la apuesta del gobierno es convencer a todos los ministros del TC, porque saben que tienen una resistencia que equivale al 50% y eso no es menor. O sea, si hay 5 ministros del Tribunal Constitucional que todavía sostienen que esto efectivamente es constitucional y se puede hacer, entonces la labor política del gobierno, si quiere detener esto, es un trabajo que va a ser súper complejo porque las tensiones que se generan hoy día dentro del TC son muy altas, políticamente hablando, son muy altas. Está quebrado el Tribunal Constitucional. Entonces, eso yo creo que el gobierno lo sabe, lo debe tener en consideración. Yo espero que esto no prospere, que efectivamente dejen a la Cámara y al Senado trabajar tranquilos
para generar esta ayuda, porque la otra solución es que efectivamente el gobierno entonces genere ayudas que sean suficientes, que salga a entregarle a la ciudadanía una posibilidad de sortear la pandemia que no dependa también de sus propios ahorros. Y al no existir esa voluntad política, bueno, me parece que lamentablemente entonces vamos a tener que presenciar nuevamente una utilización básicamente circense del Tribunal Constitucional, atentando contra la democracia en pleno proceso constituyente. A mí en realidad creo pues, además es una señal lamentable. Y por lo mismo, también, por ejemplo, hay algunos que han propuesto, como el senador Bianchi, el hecho de inhabilitar a la presidenta del Tribunal Constitucional. Lo estamos viendo ahí en pantalla y dice lo siguiente: Bram en la mira, haciendo alusión a María Luisa Bram. Senador Bianchi, articula recurso de parlamentarios para inhabilitar a presidenta del TC porque, y aquí hace una cita, claramente no da garantías de imparcialidad. Se puede hacer aquello y no sé si es que habrá alguna experiencia anterior en la vida de nuestro Tribunal Constitucional que está vigente. O sea, si es por inhabilitar ministros y ministras, yo también creo que hoy día que dentro del Tribunal Constitucional, solo para que la gente que nos está viendo también conozca un poco el conflicto, estamos hablando incluso del ex ministro Iván Aróstiga, que es uno además de los ministros redactores de este fallo contra el retiro. Él además está hoy día siendo investigado por haber detenido causas de derechos humanos que, debiendo tramitar, no lo hizo. Y en ese caso, ese ministro estaba cometiendo delitos. Por lo tanto, me parece que hoy día, y es por poner en tela de juicio también ciertas imparcialidades, esto tendría que correrse el cerco a varios ministros más. Es lamentable la situación del Tribunal Constitucional, en serio. Y también nos invita a repensar estas formas de designación de los ministros, cuando hay confianzas políticas de por medio y no idoneidad para los cargos. Yo creo que eso es complejo. No creo que eso le ocurra a los ministros que han sido designados por la Corte Suprema. Por lo menos hasta el momento no han demostrado tener falta de idoneidad para el ejercicio de sus cargos, pero evidentemente aquellos que están designados por coteo político han demostrado finalmente con el tiempo que carecen de ciertas atribuciones, entre esas quizás podríamos hablar de imparcialidad. Bárbara, me voy a quedar con esa idea de tú decías que podría ampliarse esta lista de inhabilitación, pero de todas maneras, sea como sea, vamos a estar seguramente conversando también respecto a este tema la próxima semana. Hay muchísimos más porque se nos acaba el tiempo de este bloque, pero como siempre, Bárbara Sepúlveda, un gusto conversar contigo y tan explicativa también por lo demás. Sí, muchas gracias. Nos vemos entonces la próxima semana. Muy bien, hasta la otra semana. Nosotros, eso sí, nos separamos brevemente porque vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos con más programa después de este pequeño corte.